Ok, nos comentan que se escucha prácticamente ruido. Bien, hacemos una breve introducción y entonces pasamos con el señor Jesús Palacios. Les comentaba, Teltónica es una empresa europea. Ellos están ubicados en Lituania, tienen más de 20 años de experiencia y es una marca bastante reconocida. Les comentaba, ellos se enfocan principalmente en la fabricación de equipos de rastreo, también en la fabricación de equipo de redes inalámbricas. Es una empresa, si ustedes lo quieren clasificar de cierta manera, para las personas que utilizan la plataforma de rastreo de Gurtam, Wealon, ellos están clasificados como en primer lugar por la cantidad de equipos que tienen trabajando con esta plataforma y esto nos da una referencia del tipo de marca, del tipo de fabricante que son. Obviamente, al estar dentro de la Unión Europea, los estándares de calidad y de producción son bastante altos comparados con el resto del mundo. Y bueno, hay una gran variedad de equipos que vamos a estar agregando tanto con Syscom como con Epcom en las próximas semanas y en los próximos meses. Entonces, por el momento vamos a iniciar con este producto que ha tenido muy buena aceptación. Tenemos ya prácticamente una semana que empezamos a comercializar el producto FM3612 y hemos recibido muy buenos comentarios. Esperemos que ustedes prueben el equipo, nos digan qué tal les parece, si requieren alguna capacitación en especial, además de la programación, si a ustedes les interesa algún webinar sobre la cuestión de los accesorios o algo en particular que esté relacionado con la marca Teltónica, con mucho gusto nos comentan y podemos organizar un webinar. Entonces, bien, si les parece, voy a pasar los controles con el señor Jesús Palacios. Él nos va a estar haciendo la presentación de la parte técnica de la programación de los equipos. Hola, muy buenos días. Eh, Como ya comentaba, mi nombre es Jesús Palacio, yo soy de la parte técnica. Les voy a estar presentando cómo es la configuración de los dispositivos en general. ¿Ok? Me comentan que ya ustedes tienen los dispositivos, los han probado y han probado en Gurtam. Eh, Como ven acá, nosotros somos el top one en los dispositivos añadidos a la plataforma Gurtan con 167.000 dispositivos nada más. Eh, si nos metemos un poco más a fondo, podemos ver cuál es el ratio de los dispositivos más implementados nada más por nosotros en Gurtan. Eh, el tema de la configuración es se hace a través de una conexión USB. ¿Okay? Se debe energizar el dispositivo a 12 volts. Permítanme un momento buscarlo acá. Se debe energizar el dispositivo a 12 volts y luego que está energizado a los 12 volts, se conecta al puerto USB del computador. No requiere ningún tipo de driver. Al conectarlo ya se reconoce inmediatamente el dispositivo. Para abrirlo se sugiere utilizar herramientas plásticas, no de metal. ¿Okay? Se abre de esta manera el dispositivo. Ahorita estamos viendo el manual directamente de la página web, si lo desean ir visualizando también en sus computadores. ¿Okay? Y el configurador se los proporcionamos nosotros a través de un link donde podrán revisar los repositorios constantemente del dispositivo, actualizaciones de firmware, modificaciones, pueden ver los protocolos que utiliza el firmware por si quieren decodificar ustedes mismos e instalar una plataforma propia y no depender de Gurtam, las actualizaciones de los manuales y todas las versiones de hardware del dispositivo que pueden conseguir. El link y los credenciales de este repositorio nosotros se los pasamos directamente al o a los usuarios. ¿Okay?
el configurador se descarga de este repositorio. Estamos viendo el último configurador que lo tengo yo ya acá ejecutándose. Perdón, permítanme abrirlo. Tarda algunos segundos mientras recoge información, recopila información del dispositivo. Y este es el configurador de los dispositivos Teltonika. ¿Okay? Ahí, esta es la variante para los 3612. La misma interfaz se utiliza en los 6320, que quizás hayan escuchado hablar de ellos. Y bueno, la lógica de programación, a pesar de que es bastante fácil, hay varios ítems dentro de toda la programación del dispositivo que dependen unos de los otros. Es interactivo y están ligados entre sí cada uno de los ítems de configuración, y entendemos que esto se puede prestar algunas veces a confusión, tratar de mantener en la cabeza todos estos parámetros y todas las bondades que permite configurar el dispositivo. Es por eso que en este webinar el objetivo es como dar una pequeña cápsula de cuál sería la configuración básica que pueden aplicar en los dispositivos, y a partir de allí pues extenderse a aplicaciones bastante específicas que puede dar el dispositivo. Se me olvidó comentar algo. Aquí estoy abriendo el configurador por primera vez, ¿ok? Y él da unas opciones bastante básicas de configuración, ¿ok? Que es el APN, el username del APN y el password del APN. Acá el dominio o el servidor al que quieren apuntar el dispositivo para que reporte en esa plataforma, y el puerto de ese dispositivo. Acá pueden colocar un DNS si así lo desean, o pueden colocar un puerto y una IP en el formato convencional. ¿Ok? Si desean, que es obvio que desean entrar a la configuración avanzada, lo hacen en la parte inferior derecha del configurador. Y allí están pues todos los ítems que se pueden configurar en el dispositivo. Voy a empezar, a pesar de que acá hay un orden, ¿ok? De arriba hacia abajo, desde el system, cómo configuro el modo de ignición, cómo configuro cada cuánto tiempo se van a enviar los datos, cómo configuro cómo se conecta la red GSMS, y así sucesivamente. Me voy a tomar la molestia de empezar por lo más básico de todo esto, que es lo que el objetivo de cada uno de los usuarios, que es cada cuánto tiempo quieren que el dispositivo transmita. Y luego vamos a ver cómo hacer que el dispositivo o cómo darle a entender al dispositivo cuando está el vehículo detenido o con la ignición apagada, o cuando el vehículo está encendido o con la ignición encendida. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es cada cuánto tiempo vamos a enviar información, que es acá en Data Acquisition Modes. Allí tengo 3 ítems: Home, Roaming y Unknown. Sabemos que hay algunas SIM card M2M que no reportan por algún tema de seguridad o por algún tema de propio de la plataforma, no reportan el CCID o no reportan la celda a la que está conectada. Entonces, el dispositivo lo toma como unknown. Hay algunos dispositivos que reportan, algunos SIM card, perdón, que sí reportan la CCID, y entonces el dispositivo, y la CCID, perdón, y el ID de la operadora, que es un número de 6 dígitos.
Estos dispositivos son capaces de discernir si están conectados a una red roaming o si están conectados a una red local. Y evidentemente para ahorrar datos, usted le puede dar una configuración distinta acá en roaming para ahorrar el costo que tiene el dato en roaming, y le puede dar una configuración para los tiempos de envío acá en home, si el dispositivo detecta que está en home. Unknown son para estas SIM card M2M que les comenté que a veces no reportan el CCID. Entonces el dispositivo sigue reportando, sigue haciendo sus labores, pero indica que está en una red no conocida. Entonces, si ustedes van a aplicar, como es muchas veces el caso, si ustedes van a aplicar una SIM card únicamente dentro de un país, entonces la recomendación primera es que apliquen la misma configuración para las 3 casillas que están acá, para evitar que el dispositivo pueda switcharse sin su conocimiento a alguno de los otros modos. Entonces, vemos que hay dos apartados principales. Está el vehículo en stop y el vehículo en movimiento. Normalmente los usuarios quieren enviar datos a su plataforma del estatus del vehículo cada cierto tiempo cuando está con la ignición on o en movimiento, o cuando está con la ignición off o en stop. ¿Ok? Y normalmente las diferencias o los números que aplican para esto son típicamente 45 segundos que el dispositivo recoja información del vehículo cada 45 segundos y la envía a la plataforma, y cuando el vehículo está detenido, que envía información cada 20 minutos aproximadamente, que vienen siendo, bueno, no recuerdo el número en este momento, vienen siendo 120, ya, permítanme sacar la cuenta un segundo. Cada 240 segundos. Sí, esos son los tiempos típicos. Entonces, normalmente los clientes quieren que se envíe información a la plataforma cuando el vehículo está encendido cada 45 segundos, y cuando el vehículo está detenido, pues no tiene mucho sentido estar enviando información muy frecuentemente, y los tiempos típicos son 240 segundos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo configuramos eso en el dispositivo? Vamos al escenario cuando el vehículo está en movimiento. Cuando el vehículo está en movimiento, tenemos los dos principales, que es el min period y el send period. Porque hay dos que normalmente se prestan a confusión, son similares. ¿Okay? El min period lo que le dice al dispositivo es cada cuánto tiempo va a recoger él internamente información de los sensores internos o de los sensores que están conectados al vehículo. ¿Ok? Y el send period es el parámetro que le indica al dispositivo cada cuánto tiempo va a recoger esa información de los sensores y la va a enviar a la plataforma. Nuestros dispositivos lo que hacen todo el tiempo es ejecutar unas rutinas que recogen información de todos los sensores y la guardan en la memoria interna. Y luego esta rutina de send period lo que hace es que recoge esa información de la memoria y la envía a la plataforma. Entonces, como verán acá, cada 30 segundos, cada 45 segundos, perdón, él va a recoger información de los sensores y podemos poner acá el tiempo que queramos. En este caso 45 segundos, va a recoger la información. Ahora, hay otros ítems acá que también les deben estar llamando la atención. Entonces, como les explicaba anteriormente, el dispositivo normalmente, de acuerdo a ciertos parámetros, recoge información de los sensores y este le dice cada cuánto tiempo la va a enviar. Entonces, el mean distance le indica al dispositivo cada cuántos metros medidos por el GPS
va a recoger información de todo el dispositivo y la va a almacenar en la memoria. El mean angle, que normalmente lo aplican a 30 segundos, perdón, a 30 grados, le indica al dispositivo cuántos grados en las curvas va a recoger información y la va de todos los sensores y la va a almacenar en memoria. Y uno que normalmente se presta confusión es el mean speed delta. Esto lo que indica es variaciones de velocidad de 10 kilómetros por hora. Cada vez que haya una variación de velocidad en el vehículo de 10 kilómetros por hora, el dispositivo va a recoger información de todos los sensores y la va a enviar a la plataforma. De esta manera que está acá. Entonces, si hay alguna variación en la velocidad muy brusca, es decir, si el dispositivo pasa bruscamente de 10 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora y luego de 20 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, la información se va a hacer cada vez más estrecha. El envío de información se va a hacer cada vez más estrecho, como ven acá. Si en cambio el vehículo comienza a acelerar de manera más suave, la información se va a empezar a espaciar en la plataforma, la van a ver un poco más espaciada. ¿Ok? Y el Mint Safe Records lo que le dice al dispositivo es cuántos mensajes o cuántas lecturas internas en la memoria del dispositivo se deben guardar antes de hacer un envío. Entonces, analizando un poco la lógica, este le dice que cada 45 segundos va a recoger información de todos los sensores. Este le dice que cada 200 metros que se mueva el vehículo va a recoger información de todos los sensores y la va a guardar en memoria. Este le dice que cada 30 grados que cruce el vehículo va a recoger información de todos los sensores y los va a guardar en memoria. Cada vez que haya una variación en la velocidad, este le indica que va a recoger información de todos los sensores y la va a guardar en memoria. Y este le dice que debe guardar 10 datos distintos antes de enviarlo. Y esta rutina lo que hace es pasar cada 45 segundos por la memoria y ver si hay estos 10 datos guardados. ¿Ok? Si hay esos 10 datos guardados, entonces él va a enviar a la plataforma. Normalmente lo que se aplica es esto, un dato guardado. Cada vez que se genere un dato, la rutina va a pasar por memoria, va a recoger todos los datos que se hayan generado y los va a guardar. Los va a enviar, perdón, a la plataforma. ¿Ok? Entonces, si hay un dato, lo va a enviar. Si hay dos datos, va a enviar esos dos datos y así hasta cuántos datos haya. Aproximadamente el dispositivo tiene para guardar 3.500 datos. ¿Ok? Y los envía en paquetes de 30 en 30 o de 20 en 20 aproximadamente, de acuerdo a lo que pueda manejar la plataforma. ¿Ok? Entonces, ya pasado esto, vamos al apartado del vehículo detenido o con la ignición off. Con la ignición off, normalmente lo que se aplican son 240 segundos. Él no tiene ninguna otra rutina, es decir, él cada vez que cumpla los 240 segundos, va a leer todos los sensores y va a guardar información en la memoria. Y acá le podemos poner 240 segundos también para que él recoja esa información guardada en memoria y la envíe a la plataforma. ¿Podemos poner tiempos menores? Sí.
podemos poner 10 segundos. Pero el dispositivo simplemente va a estar pasando por la memoria, va a ver que no hay información y no va a enviar nada. Ni siquiera va a abrir el socket de envío. ¿Okay? Esto repercute algo en el consumo de batería, pero es bastante bajo. El consumo de batería del dispositivo es aproximadamente 67 miliamperes hora y no, esta rutina no repercute mucho en la baja de consumo. Lo que sí repercute en bajar el consumo del dispositivo es el sleep mode, que ya lo vamos a ver. Entonces, ya sabemos que el vehículo tiene dos apartados, en movimiento o detenido. Entonces, vamos a ver qué le indica el dispositivo cuando el vehículo está efectivamente en detenido o en movimiento. ¿Okay? Entonces, vemos acá los modos, los sleep modes en sistema. Vemos los rangos de voltaje y vemos qué le indica el dispositivo cuando está detenido. ¿Okay? Y acá abajo vemos qué le dice el dispositivo cuando tiene la ignición en on o cuando tiene la ignición en off. ¿Okay? Entonces, tenemos tres posibles sensores en el dispositivo para detectar la ignición. La primera es el voltaje. ¿Okay? Hay un modo manual y un modo automático. El dispositivo en todo momento está sensando el voltaje con el cual está siendo alimentado. Es decir, si ustedes conectan el cable rojo y el cable negro del dispositivo a una batería, él va a encender y va a sensar con qué voltaje lo están encendiendo. Estos dispositivos trabajan en un rango de voltaje de 10 a 30 volts. ¿Ok? Menos que eso, de 9, perdón. Ya, disculpen acá. Página 15, si no me equivoco. No, acá estamos. El voltaje de alimentación es de 10 a 30 volts. ¿Okay? Y aquí pueden ver en la página 15, en la página 10 los parámetros de consumo de energía del dispositivo. Entonces, el dispositivo va a sensar en todo momento con qué voltaje está siendo encendido. ¿Ok? Y acá en modo automático, como ustedes sabrán, los vehículos automotores tienen baterías que, aunque la teoría nos indica que son baterías de 12 volts, la energía con la que se alimentan los vehículos del alternador es de por lo menos 13.8 volts en los vehículos más viejos, y en los vehículos modernos está aproximadamente en los 14 volts, que son los voltajes que necesitan las baterías de ácido actuales para cargar sus electrolitos. ¿Okay? Entonces, cuando el vehículo está apagado, el voltaje de las baterías de los vehículos baja hasta aproximadamente los 12.7, 13 volts. Está siempre en ese rango. Y ese voltaje, cuando una batería no está una batería automotriz no está en modo de carga, las baterías llegan a ese nivel de voltaje y se estabilizan en aproximadamente de 5 minutos hasta 1 hora. Cuando el vehículo enciende, que comienza el alternador a funcionar, ¿okay? El generador interno del vehículo, accionado por el motor, comienza a funcionar, el voltaje sube, hace una rampa hasta los 14 volts, 14.5, 14.1, dependiendo del fabricante, en un tiempo muy rápido. En 1 o 2 segundos ya está enviando 14.5, 14.1 volts.
Entonces, ese parámetro lo lee el dispositivo si está acá en modo automático, ¿ok? Cuando está encendido y cuando baja el voltaje, genera unos rangos automáticos y cada vez que el dispositivo supere ese voltaje, entonces va a detectar como que la ignición está en on. Normalmente nuestros clientes lo ponen en modo manual y setean el dispositivo a 13 volts, 13.5 volts. Esto está en milivolts. ¿Ok? Para detectar cuándo es el umbral menor para detectar, para indicar que está en el vehículo apagado, y 30 volts, cualquier voltaje por encima de 14.7 volts, para indicarle al dispositivo que el vehículo está encendido. ¿Ok? Siempre cuando esté en este rango, entonces el dispositivo va a estar acá en el modo vehículo en movimiento. ¿Ok? Hay otro método que es el más empleado, que es el Digital Input 1. El Digital Input 1 es el cable amarillo en el dispositivo, que es el pin, permítanme confirmarlo acá, el pin 5 o el cable amarillo. La inmensa mayoría de nuestros clientes lo que hacen es que conectan ese cable amarillo directamente al switch de encendido del vehículo, y una vez que el dispositivo detecte que esa entrada está energizada, entonces va a pasar a este estatus, al estatus vehículo en movimiento. Cuando detecte que el voltaje en esa entrada es cero, entonces va a pasar a este estatus, el vehículo detenido. Y está también el movimiento. Como sabrán, nuestros dispositivos tienen un sensor interno que es un acelerómetro de 3 ejes. Cuando se detecta vibración en este sensor, entonces el dispositivo pasa a movimiento. Cuando deja de detectar vibración en este sensor, entonces el dispositivo pasa a vehículo detenido y comienza a aplicar estas reglas que están acá. ¿Okay? Entonces vemos también que en el apartado de sistema hay otros ítems que corresponden a cómo el dispositivo envía información. ¿Okay? Entonces, tenemos acá el Sleep Mode. Él puede apagar el GPS luego de un minuto que está en stop. ¿Ok? Y puede también pasar a Deep Sleep cuando el dispositivo, luego de que el dispositivo tiene un minuto en stop. ¿Ok? Este valor lo podemos aumentar si queremos hasta 60 segundos o más, mucho más, para que él pase a este modo luego de detectar que el vehículo está detenido en stop. ¿Ok? Normalmente lo ponen deshabilitado a nuestros clientes porque cuando el dispositivo está en Deep Sleep, el dispositivo no va a ser capaz de detectar, por ejemplo, no va a poder activar el immovilizer, no va a poder detectar si hay un jamming aplicándose en ese momento. ¿Okay? No va a poder activar o desactivar la autogeocerca, que es una característica para detectar si el vehículo está siendo sacado de un perímetro luego de que el vehículo entra a un estacionamiento, y no va a poder detectar condiciones de desconexión o etcétera, algunos parámetros que aún el dispositivo es capaz de sensar cuando entra en modo en stop. Entonces, normalmente se recomienda tenerlo deshabilitado, y también porque el consumo de batería de este dispositivo es bastante bajo y no repercute en una batería bastante grande como la de un vehículo automotor que es de 600 amperes.
aproximadamente entre 400 a 600 amperes. Inclusive en las motos que son baterías de 7 a 9 amperes, no repercute tanto, puede durar muchos días encendido el dispositivo. A veces consumen más algunos otros periféricos que el mismo dispositivo. Entonces se recomienda tenerlo deshabilitado. El rango de voltaje de la entrada analógica en el apartado sistema es qué rango de voltaje nosotros vamos a estar midiendo en la entrada analógica del dispositivo. Esto es para tener una mejor resolución. Por ejemplo, cuando lo colocamos en 10 volts, el dispositivo va a limitarse a todas las medidas a ese rango y va a poder reportar una mejor resolución de la medida. Esto para si desean hacer algún tipo de instrumentación de precisión en los vehículos, por ejemplo, en los camiones, para por allí medir algunos sensores de telemetría que tengan en las cavas refrigeradas, etcétera. Si lo que desean es medir un rango más amplio, pueden aplicar los 30 volts, pero a costa de sacrificar un poco la resolución. Acá en ¿qué le dice al dispositivo cuál es cómo entrar al modo en movimiento, al modo en stop? Se lo decimos acá y básicamente podemos hacer una combinación de solamente la ignición, que es esta que está acá. Le podemos decir que solamente lea el sensor de movimiento. Le podemos decir que detecte ignición cuando detecte un movimiento en la señal del GPS, o le podemos decir que detecte ignición o que pase al modo movimiento cuando detecte un cambio en la ignición que habíamos configurado previamente acá, cuando detecte un cambio en el sensor de movimiento. Muchas veces sucede que queremos calentar el motor del vehículo, pero no queremos mover el vehículo. Entonces, él entra acá, lee que la ignición está encendida, pero no detecta movimiento, entonces va a poner el vehículo como que si estuviese en stop. ¿Okay? Acá en el Static Navigation Settings, esto es simplemente un filtro para evitar el drift que normalmente hay, que es de más o menos 5 metros en la señal del GPS. O sea, estamos hablando de que este más o menos 5 metros se puede traducir en 5 metros en positivo o en 5 metros en negativo en cualquiera de los ejes. Estamos hablando de errores de aproximadamente 10 metros en cualquier dispositivo GPS de uso civil. Entonces, acá lo que se hace es que se filtra un poco la información que llega al dispositivo y se evitan esos saltos al azar que ustedes habrán visto en su plataforma en alguna oportunidad. Acá en el Record Settings, lo que le digo es si quiero o no que el dispositivo comience a enviar información sin tener señal GPS. Si lo pongo en deshabilitado, le digo que le estoy diciendo al dispositivo que no quiero que me envíe información a la plataforma siempre mientras no tenga señal GPS. Si lo pongo en habilitado, le estoy diciendo al dispositivo que me envíe información a la plataforma aun cuando no tenga señal GPS. Esto es porque algunas plataformas no son capaces de procesar información que no lleva asociada una hora y una posición satelital. ¿Okay? Entonces, algunos clientes lo prefieren deshabilitar y otros prefieren habilitarlo. ¿Okay? Acá en GNS Settings, lo que le estoy diciendo al dispositivo es a cuál red satelital se va a conectar, o a la GPS, que es la norteamericana, o a la GLONASS, que es la rusa. O le digo al dispositivo que utilice cualquiera de las dos redes disponibles. Acá en GNS Fixed Timeout, lo que le estoy diciendo al dispositivo es que espere 60 segundos
antes de obtener su sincronización de hora por la red celular, que también lo hace, como ustedes habrán visto en sus celulares todo el tiempo están sincronizando su hora por la red que le provee la SIM-card. Bueno, nuestros dispositivos pueden sincronizar sus relojes también por la SIM-card, siempre y cuando nuevamente el operador lo permita. Sabemos también que hay algunos proveedores de SIM-card M2M que no reportan hora a través de su SIM-card. ¿Okay? Record es como en qué orden voy a enviar yo la información que está almacenada en memoria. Por ejemplo, nuestros dispositivos cuando pierden señal GPRS porque no hay cobertura en esa área, comienzan a guardar todos los paquetes que va generando de todos los sensores. Si el vehículo está en movimiento, cada 45 segundos en este caso, va a generar información y como no hay red GPRS o celular, la va a guardar en memoria, ¿ok? Cada 45 segundos. Y así hasta que la memoria se llene y ocupe los 3.500 datos en la memoria. Acá yo le digo es cómo va él a comenzar a enviar esa información una vez que recupere la señal celular. Entonces le digo que envíe primero los registros que se van generando y luego vaya enviando la información que está guardada en memoria. O le digo que primero guarde la información, envíe a plataforma la información que está guardada en memoria y que luego me envíe la información que va generando en el momento de recuperar la señal GPRS. Más abajo vemos el Active Data Link Timeout y el Server Response Timeout. Estos son los tiempos en los que debe responder el servidor al dispositivo que ya recibió la información. Y el Active Data Link Timeout lo que me dice es el tiempo que va a mantener la conexión abierta con el servidor, el dispositivo, luego de que no tiene nada en la memoria, es decir, luego de que envió toda su información a la plataforma. Entonces, algunas operadoras tienen como sus protocolos o tienen sus particularidades en estos tiempos. Algunas operadoras cierran la conexión si ven que no se está transmitiendo datos a los 5 o 10 minutos. Algunas operadoras permiten dejar la conexión abierta. ¿Y esto para qué? Bueno, internamente el dispositivo transmite algún tipo de información a la plataforma que es el protocolo TCP, que lo que hace es que transmite la IP, hay un handshaking con el servidor y el servidor necesita, algunos servidores necesitan que esa conexión se mantenga abierta para poder seguir recibiendo información del dispositivo. Servidores como Gurtan no piden ningún tipo de especificación de este tipo, así que este parámetro se vuelve un poco irrelevante. Algunos servidores sí piden especificaciones de cuánto tiempo se tiene que mantener esta conexión abierta y pues esto se lo informará a ustedes el proveedor de servicios de visualización de datos GPS. ¿Okay? En GSM, bueno, acá tengo lo mismo que veíamos al inicio, el APN, ¿ok? El APN, el usuario del APN, el password del APN y el servidor al cual yo voy a estar enviando la información GPS que va generando el dispositivo. Gurtan, como sabrán, es 193.193.165 y el puerto lo varían típicamente de acuerdo al dispositivo que ustedes están conectando a esa plataforma. ¿Okay? Por ejemplo, acá en Chile es wap.tmobile.cl, WAP la contraseña y WAP el usuario y WAP la contraseña. GPRS Context Activation, ¿ok? Yo simplemente le estoy diciendo acá al dispositivo
en qué protocolo va a enviar, en TCP o en UDP. Eso se los informa también su proveedor de servicio. Gurtan, para Gurtan es transparente si es TCP o UDP. Y el Network Mode es decirle al dispositivo si va a enviar en 2G, 3G y aquí aparece 4G, pero en realidad no está implementado en el 3612, pues es un dispositivo 3G. Esto se mantiene para fines de compatibilidad. ¿Ok? En GSM, en el apartado de GSM, tenemos también otros subapartados que son el envío de SMS. Esto prácticamente no tiene sentido implementarlo, que es enviar parámetros de posicionamiento del dispositivo, pero en vez de hacerlo por GPRS, que es sumamente económico, hacerlo a través de SMS. Esto es sumamente costoso y no he visto, no he conocido todavía un cliente que lo aplique. Entonces, acá lo que le decimos al dispositivo es en qué fechas de la semana va a enviar información y a qué horas va a enviar información por SMS. Quizás sabemos que nuestro servidor en algún caso extraño no transmite a ciertas horas porque está haciendo un mantenimiento interno, pero el cliente nos pidió que a juro necesitaba información del vehículo a esa hora. Entonces le decimos que transmita a esa hora en ese día específico. ¿Ok? Pero como le digo, esto no lo he visto yo hasta ahora. Acá le digo cuál es la zona horaria de los mensajes que estoy aplicando. Y acá le digo el login y el password que yo le tengo que enviar al dispositivo para poderlo configurar mediante comandos SMS. Como sabrán, nuestros dispositivos pueden ser configurados mediante comandos SMS. El formato es este que está acá. Separan un ID que representa, el ID representa uno de cualquiera de estos ítems, ¿ok? Y el valor asociado a ese ID. Veamos un ejemplo bastante corto. Por ejemplo, yo quiero cambiar la IP a la cual está reportando, o el servidor al cual estoy reportando los datos. Entonces, le envío un setparam 1245, es el ID asociado a este ítem específico que está acá. Perdón, un momento. Este ítem específico que está acá dentro del dispositivo se llama 1245. Y esta es la IP nueva a la que quiero cambiar este parámetro. Yo le envío el SMS y entonces ahora su IP va a ser 127.0.0.1, como sale acá. Entonces, algo que normalmente se presta a confusión es cómo envío yo este setparam. Ese setparam para configurar el dispositivo, perdón un momento, requiere antes un formato que corresponde a este SMS login y SMS password. Para fines de esta prueba yo voy a poner MX y como password MX. Entonces yo tengo que enviar, vamos a diferenciarlo, en vez de MX voy a poner 12. Entonces, para enviar el mensaje de texto, yo tengo que enviar MX, que es el password que estoy seteando para configurar mediante SMS, espacio 12, espacio setparam 1245 y la IP que quiero poner ahora. ¿Ok? Si ustedes dejan estas casillas en blanco, que es lo que en el 99% de los usuarios sucede, entonces este formato es el siguiente. Yo tengo que dejar un
espacio, espacio que corresponde al SMS login en blanco y el password en blanco, espacio, espacio, set param 1245 127.0.0.1. Fíjense en el doble espacio que tengo que dejar porque estoy dejando estas dos casillas en blanco. ¿Okay? SMS events era lo que les indicaba de qué parámetros quiero yo que se envíen por SMS. No tiene mucho sentido entrar en mucho detalle acá. No he visto todavía el primer usuario que lo implemente. Y acá yo le digo al dispositivo qué operadoras debe considerar como roaming y qué operadoras debe considerar como home. ¿Qué sucede? Lo vamos a ver más adelante acá en las IO del dispositivo, en las entradas y salidas. La operadora normalmente reporta, permítanme ubicarlo acá, Network Type, GSM Operator. La operadora normalmente reporta un ID propio en un formato, acá en Chile es de 5 números. Desconozco cómo será el formato en México, pero acá en Chile envía un número que es 70.025 para Claro, 70.030 para Movistar, 70.045 para Virgin y así sucesivamente. Entonces, acá en este apartado, perdón, yo le digo, por ejemplo, si yo utilizo Movistar, yo le digo que mi operadora como home local es 70.030. Pero le digo que como tengo una SIM card M2M global, es decir, estas SIM card que se conectan en cualquier país y a cualquier operadora, yo le digo que la 70.050 va a ser considerada como roaming. Entonces, cuando él detecte ese número de operadora, 70.050, entonces él va a pasar aquí en Data Acquisition Modes, en vez de Home va a pasar a Roaming. Y como está en Roaming y yo no quiero gastar muchos datos, lo que le digo es que reporte cada 600 segundos y que reporte cada 100 segundos, por ejemplo, para no gastar los datos que normalmente son más costosos cuando están en Roaming que cuando están en la operadora Home. ¿Okay? Ya habíamos cubierto esta parte, creo que la cubrimos bastante completo. Ya si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Y luego pasamos al apartado de los features. Estas son las bondades adicionales que tiene el dispositivo, que dependen de los sensores adicionales que tiene el dispositivo. Entonces, por ejemplo, el green driving. El green driving no es más que una puntuación que genera el dispositivo a raíz de la lectura de su acelerómetro y de su GPS. ¿Ok? En este caso, el green driving depende del acelerómetro, es decir, el acelerómetro es el sensor que nos indica, que mide, mejor dicho, qué tanta aceleración está teniendo el vehículo en sus tres ejes. En este caso, simplemente al dispositivo le importan dos ejes. El eje X, que es el eje que va paralelo a la dirección del movimiento del vehículo, y el eje Y, que es el que va transversal a la dirección de movimiento del vehículo, o el eje que va de un lado al otro. Entonces, acá yo le digo qué tanta sensibilidad va a tener él en gravedad. ¿Okay? Como sabemos, la gravedad de física del colegio, la gravedad son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Que es como se mide al fin y al cabo aceleración. Entonces yo acá le digo cuánta G debe tolerar el dispositivo antes de detectar
esa aceleración como una aceleración brusca. ¿Okay? Este braking force es cuántas G debe detectar el sensor o debe tolerar el sensor antes de detectar ese frenado como brusco. El max cornering es las curvas, que cuántos grados o radianes, en este caso por segundo, debe tolerar el sensor antes de detectar eso como una curva brusca a alta velocidad, que es normalmente lo que sucede. ¿Okay? Esto, bueno, hay documentación en internet que puede decirles cómo setear esta información. Yo no la tengo acá a mano. De memoria sé que estamos hablando de aproximadamente cualquier aceleración brusca de 0,40 G se considera como, perdón, cualquier aceleración por encima de los 0,4 G está considerada como una aceleración muy brusca. ¿Okay? Aproximadamente. Hay documentación y hay papers científicos en internet que varían un poco sus valores dependiendo del tipo de vehículo, el tipo de carga, el tamaño del vehículo, el peso, el tipo de neumáticos, etcétera, y las aplicaciones para las que se use en el dispositivo. Pero estos son los valores aproximados. Le puedo decir también al dispositivo que si detecta un movimiento brusco, active una de las salidas del dispositivo en donde puedo tener conectada una sirena o una luz para indicarle al conductor que está cometiendo una infracción. En el overspeeding, yo acá le digo también que no le indico cuál es la velocidad a la que va a detectar un exceso de velocidad. Y entonces si le pongo no D-out control, el dispositivo simplemente va a enviar un mensaje a la plataforma de exceso de velocidad. Y si le pongo D-out control, por ejemplo, para los buses, él va a encender una luz de que está excediendo la velocidad. Puedo seleccionar también la salida 1 o la salida 2. Recuerden, hay un detalle que siempre nos acotan algunos clientes menos experimentados, que es, o un reclamo que nos hacen, que es que nos reclaman que hay siempre una diferencia de aproximadamente 10 kilómetros por hora entre la velocidad que está reportando el dispositivo y la velocidad que ellos ven en el dashboard o en el cuenta kilómetros del vehículo. Y sí, siempre la va a haber, porque hay siempre una diferencia de aproximadamente 1 a 2% en las lecturas GPS con respecto a los vehículos. Y si son vehículos chinos, la diferencia de medición puede llegar hasta el 10%. De hecho, esto lo estoy diciendo y puedo estar incurriendo en una imprecisión, pero por seguridad, Ford y Chevrolet introducen un error en sus dashboards de la velocidad de aproximadamente 10% con respecto a la velocidad que leen en el GPS. Así que la velocidad que están leyendo ustedes en la plataforma es mucho más precisa que la velocidad que pueden estar leyendo en el dashboard o en el cuenta kilómetros del vehículo. Así que no es muy recomendable calibrar la velocidad del GPS, que es una red satelital que utiliza incluso relojes atómicos, y pretender de que la velocidad del dashboard del vehículo pueda ser más precisa que la del GPS. Se puede incurrir en un error allí. Esto es el Excessive Idle Detection. Lo que es una característica del dispositivo para indicar a plataforma que el vehículo está estacionado y con la ignición encendida. ¿Ok? Acá tiene la ignición encendida, pero está en un mismo sitio durante mucho tiempo. Entonces, esto luego de un minuto, el vehículo va a pasar al modo de reportar que está detenido extrañamente en un solo sitio. Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo repartidor, ustedes quieren que ese vehículo esté todo el tiempo en movimiento, que nunca se detenga.
Entonces, si el conductor está detenido durante más de un minuto, él comienza a reportar eh, a la plataforma que hay un evento de excessive idle. Y en este tiempo, el conductor debe pasar nuevamente a movimiento. Si no pasa a movimiento, entonces envía una segunda alerta de excessive idle. ¿Okay? El inmovilizador, el inmovilizador simplemente es un control asociado a los iButton, que lo vamos a ver un poco más adelante. El vehículo, el dispositivo puede leer iButton por protocolo OneWire. El Immobilizer lo que hace es que si usted no se loguea en el vehículo con su iButton, un iButton que esté asignado a un conductor que tiene un ID. Si no está el usuario logueado, entonces va a enviar un aviso a la plataforma si lo tengo como no de out control. Si tengo de out control 1 o de out 2 control, lo que le estoy diciendo al vehículo, perdón, lo que le estoy diciendo al dispositivo es que si no hay un iButton válido logueado y se trata de dar ignición al vehículo, el dispositivo va a enviar una señal a cualquiera de las dos salidas, la salida 1 o la salida 2, y va a evitar que el arranque del vehículo inicie. Y con esto se va a evitar que el motor arranque. Esto no está pensado, esta salida, para cortar la energía total del vehículo. Está simplemente pensado y probado para cortar la energía del arranque del vehículo. ¿Okay? Acá yo le estoy diciendo al dispositivo que chequee contra esta lista de iButton válido si hay un iButton válido logueado o no. Si yo le digo que no detecte de la lista, lo que le estoy diciendo al dispositivo es que no importa cuál iButton se loguee, él le va a dar ignición al vehículo. Y si no detecta un iButton cualquiera, no le va a dar ignición al vehículo. Y este es el tiempo en el que el usuario, luego de loguearse con el iButton, tiene que darle ignición. Si no le da ignición en 30 segundos, entonces él bloquea el arranque del vehículo. ¿Okay? Este valor lo podemos modificar desde 1 hasta 999. ¿Okay? Jamming. El jamming es una característica que siempre nos preguntan. Actualmente están algunos conductores no con muy buenas intenciones están aplicando jammers bastante compactos que se alimentan en la cigarrera de los vehículos para evitar que el GPS encuentre conexión celular, y con esto evitan que haya reportes a la plataforma. Con esto lo que hacen es evitar que se conozca su posición, porque quieren hacer alguna acción indebida. También los ladrones un poco más sofisticados encienden estos dispositivos para evitar que el GPS envíe las alarmas correspondientes. En ese caso, nuestros dispositivos incorporan un detector de señal ruido, porque los jammers al final lo que hacen es generar ruido en las bandas de celular y saturan el módem, evitando que éste realice una conexión correcta con la plataforma. Entonces, el dispositivo detecta este ruido que generan estos dispositivos de jamming o de bloqueo de señal y guardan en memoria, si pongo no de out, guardan en memoria que ocurrió un evento de jamming. Si pongo de out 1 o de out 2, lo que está haciendo el dispositivo es activar un relé, por ejemplo, que se active el relé de corte de motor.
cuando detecte un jammer de estos, para evitar que un ladrón sofisticado le dé inicio al dispositivo. Sí tiene un dispositivo de bloqueo de señal para robarse el vehículo sin que el dueño o la plataforma se entere. ¿Ok? Acá en el apartado iButton Detection, lo que le estoy diciendo es que si el dispositivo va a enviar una señal a la plataforma acá o una señal a la salida 1 o a la salida 2, si detecta un iButton válido que podemos registrar en esta lista. ¿Okay? Y la señal va a durar este tiempo, 50 milisegundos encendida. Esto es, por ejemplo, para abrir una compuerta en un camión. El conductor va con su iButton, lo presenta y entonces se envía una señal a cualquiera de las dos salidas del dispositivo para desbloquear una puerta con un solenoide, por ejemplo. Es uno de los tantos casos en los que hemos visto la aplicación. ¿Ok? Estos son los escenarios. Trip and odometer. Aquí es simplemente el dispositivo guardando la información del odómetro. Cuántos kilómetros ha recorrido el dispositivo. Y acá en Trip Detection, el dispositivo lo que hace es que envía información de cuándo se le da ignición y cuándo se apaga la ignición. Y lo subraya normalmente de plataformas como Gurtam, que están bastante compenetradas con nosotros, con Teltónica. Lo que hacen es subrayar en un color distinto cuando se le da ignición y cuando se apaga el vehículo, y entonces subraya la traza correspondiente a ese viaje, entre que se inició y se apagó el motor. ¿Okay? Geofencing son las geozonas. ¿Okay? Con esto yo le digo al dispositivo zonas especiales donde yo quiero que me avise si entró o no a esa zona. Entonces, la forma de crear esas zonas especiales, por ejemplo, es de la siguiente manera. Le doy al cuadrado, quiero que me avise con un mensaje especial si entró a esta zona, le doy aquí a editar y a guardar. Geozonas, tengo 5 geozonas, pueden ser en distintos formatos. Van a ver que en rojo se subraya la geozona que estoy editando y en azul la que no estoy editando. Entonces yo puedo tener círculos y cuadrados y se pueden solapar entre sí. Le doy acá y le doy guardar. Paso a la geozona 3. Editar y guardar. Puedo tener hasta 5 geozonas y le puedo decir que me avise cuando salga de esa zona, cuando entre a esa zona o cuando salga y entre de esa zona. El auto-geofencing. Internamente, para que visualicen cómo es el parámetro, el dispositivo lo que hace es que internamente genera un perímetro cuando llega, por ejemplo, a un estacionamiento. Entonces, el dispositivo lo que hace es que llega a ese estacionamiento y hace internamente algo como lo que les voy a mostrar a continuación. Él llega, supongamos que él llega a este estacionamiento. Entonces, en ese estacionamiento, él internamente crea un círculo de este tamaño, ¿ok? De un radio, del radio que yo le diga, ya lo vamos a ver, y lo guarda momentáneamente. Si el vehículo sale de esa zona, por ejemplo, remolcado, entonces él va a enviar un mensaje a la plataforma, ¿okay? Que es este círculo que está acá representado por este círculo. Si el vehículo sale de esa zona, envía un mensaje a la plataforma. ¿Cómo lo envía? Bueno, primero,
llega el vehículo al estacionamiento y luego de 60 segundos de haber pasado a stop, genera la autogeozona. Entonces, él va, si sale de esa geozona, perdón, acá le digo cómo desactivar esas geozonas. Si la desactivo por la ignición del vehículo, es decir, que no me lleven el vehículo cuando está detenido sin ignición, o por iButton. Yo le digo al dispositivo que salga y desactive esa geozona solamente cuando está un iButton de un conductor reconocido. ¿Ok? Y le digo que me genere un evento cuando está dentro de esa geozona, cuando sale de esa geozona, cuando entre a esa geozona o cuando entre o salga de esa geozona. No tiene mucho sentido que el dispositivo reporte cuando entre a la geozona. Lo ideal es que cuando salga de la geozona. Pero si por ahí quiero tener un control de flota un poquito más estricto, le pongo cuando entre o cuando salga. Y acá van a ver en lo sucesivo que hay un apartado casi siempre de prioridad. La prioridad low es que el dispositivo envía información a la plataforma solamente cuando esta rutina esté programada para enviar información a la plataforma. ¿Ok? Cuando la prioridad está en high, el dispositivo va a enviar información a la plataforma independientemente de la rutina de envío de información. ¿Ok? Perdón que me pierda un poco. Ok. El low solamente va a enviar, él va a recoger la información de que salió de la geozona, pero no la va a enviar hasta que se cumpla esta rutina. Y en high va a enviar la información de inmediato a la plataforma y ustedes van a poder ver de inmediato cuando el vehículo salió de esta geozona protegida. El iButton list es una lista de iButtons permitidos que debe tener, por ejemplo, si ustedes tienen una flota con conductores específicos para camiones específicos, ustedes acá le ingresan el ID de esos conductores en específico. Esto tiene que seguir un formato iButton, perdón. Estoy poniendo valores, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera tienen hasta 500 usuarios permitidos para los vehículos. Entonces, si yo, por ejemplo, introduzco un iButton distinto a uno de estos dos, como habíamos visto por acá, disculpen un momento, como habíamos visto por acá, si ustedes introducen un iButton distinto a uno de esos dos, entonces no va a permitir que el vehículo haga ignición. Si por el contrario ustedes loguean uno de estos dos iButton, entonces este escenario le va a permitir que dé ignición al vehículo. ¿Okay? Aquí pueden importar una lista de iButton o pueden guardar la lista de iButton. Las IO es uno de los parámetros más preguntados, ¿ok? Porque de esta manera ustedes pueden conocer en todo momento cada uno de los parámetros internos del dispositivo. Y estas IO siguen también una lógica que puede ser programable. Por ejemplo, ya sabemos de acá que el Digital Input 1 puede ser empleado como el cable de ignición. ¿Ok?
Si el Digital Input 1 está configurado como el cable de ignición para detectar si el vehículo tiene ignición o no, y lo habilitamos acá, entonces vamos a ver que el Digital Input 1 va a cambiar su estatus en nuestra plataforma cada vez que le den ignición al vehículo. Pero también van a ver otro parámetro repetido que es este de ignición. Simplemente por el hecho de que ustedes están utilizando el Digital Input 1 como ignición. Si lo tuvieran acá en Power Voltage, por ejemplo, van a ver que el Digital Input 1 varía independientemente de la ignición. Si está utilizando el Digital Input 1, va a ver que estos dos varían de igual manera. Así tienen Digital Input 2, Digital Input 3, Digital Input 4, las entradas analógicas 1 y 2, las salidas digitales 1 y 2, y acá tienen parámetros, por ejemplo, del GPS, el HDDOP, que es lo que dice con cuánta precisión está adquiriendo el dispositivo señal, el PDOP, que es la precisión del señal del GPS, el voltaje externo con el cual está siendo alimentado el dispositivo. Si tienen acá en GNSS status, es si tienen señal o no tienen señal GPS. ¿Okay? El sensor de movimiento, que es aparte de la ignición, les está indicando si el sensor de movimiento está detectando vibración. Por ejemplo, que el vehículo está moviéndose o no. El parámetro del odómetro, que lo vimos acá en Features, Trip and Odometer, ¿ok? Que es la distancia recorrida contabilizada por el GPS, ¿ok? El iButton, ¿qué iButton está logueado en ese momento? El modo es si están acá en Home, Roaming o Unknown. La intensidad de la señal GSM o GPRS, si está en Deep Sleep o no, la celda GSM a la que está conectada, el código de área, sensores de temperatura, porque el dispositivo, como les indiqué, el dispositivo tiene protocolo OneWire. Okay, tiene una entrada específica para el OneWire, que es el pin 11, como lo pueden ver acá, y simultáneamente este protocolo permite conectar hasta 3 sensores de temperatura al mismo tiempo. Mediante el OneWire también se conecta el iButton, es decir, ustedes pueden tener 3 sensores de temperatura y un iButton conectados al mismo tiempo. ¿Okay? Y eso lo va a estar reportando a plataforma también. El voltaje de la batería interna del dispositivo, que el dispositivo tiene una batería bastante chica de 170 mAh, que da una duración de aproximadamente 2 horas. La corriente de carga de esa batería, como les dije, si está en ignición, el tipo de network en el que está logueado, es decir, si está en 2G o 3G, el odómetro, un parámetro del trip settings, y el ID de los sensores de temperatura. ¿Ok? Entonces, acá ven también un apartado que es de prioridad, low level, high level, las unidades en las que se miden, cómo se va a generar el evento y el average constant. El priority, como les había indicado, es low para que el dispositivo cada 45 segundos, cada 45 segundos, pase por todos los sensores y los lea y los guarde en memoria. En high, para que pase cada 45 segundos e inmediatamente que detecta un parámetro de estos, lo envíe a plataforma. Y en panic para que envíe inmediatamente a plataforma y también para que envíe un mensaje de texto si lo tienen configurado. ¿Okay? Como le había dicho, esto de mensaje de texto no tiene mucho sentido.
Entonces, ¿cómo le digo yo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo típico con el external voltage. Supongamos que viene alguien malintencionado y nos desconecta, arranca de cuajo el dispositivo del vehículo. Entonces, el dispositivo internamente lo que va a ver es que su voltaje va a bajar de este rango que está aquí, se va a salir de este rango que está acá. ¿Ok? Entonces, si se sale de este rango, él va a ver cómo lo explico de mejor manera. Sí, si sale, si lo pongo aquí on exit, si sale de este rango, quiere decir, me indica a mí que alguien le cortó la alimentación al dispositivo. Entonces el dispositivo se va a alimentar con su batería interna y va a enviar un mensaje a la plataforma, pero lo va a enviar a los 45 segundos. Si está con la ignición on en ese momento de que lo arrancaron, y o mejor dicho, va a enviar un mensaje a la plataforma a los 240 segundos si estaba con la ignición off el vehículo al momento que lo arrancaron. Entonces, si yo quiero estar enterado en todo momento si le quitan la alimentación al dispositivo, lo pongo en high. Entonces, apenas y tan pronto como el dispositivo baje su alimentación interna de 10 volts, es decir, a 0 volts, porque le quitaron la alimentación externa, él va a enviar un mensaje a la plataforma inmediatamente porque está en high y salió de ese rango. Entonces, por ejemplo, sabemos que las rampas, como le dicen acá, o los camiones, los trailers de los camiones, tienen una alimentación de 24 volts, ¿ok? Pero supongamos también que tenemos trailers de camiones que se alimentan tanto con 24 volts como con 12 volts. Hay camiones que funcionan con 12 volts o con 24 volts. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta que está acá, perdón, Eh, yo, yo puedo utilizar esta herramienta que está acá, perdón un momento, 24, para indicarle a la plataforma si ese tráiler está conectado en ese momento a un tráiler de 10 volts, de 12 volts, porque va a estar dentro de este rango, o si está conectado a un camión de 24 volts. ¿Ok? Porque está ya fuera de este rango. Por ejemplo, 23 volts. Entonces, el dispositivo me va a reportar apenas entre o salga de este rango a la plataforma, perdón, el dispositivo me va a reportar inmediatamente a la plataforma cuando entre o salga de este rango porque está on both. Si lo pongo on exit, él me va a reportar cuando salga de este rango de alimentación. ¿Ok? Bien sea porque lo desconectaron de la alimentación, lo arrancaron de cuajo, o porque está conectado a un vehículo de 24 volts. ¿Ok? On entrance es cuando entre este rango de voltaje. Monitoring, él simplemente lo que va a hacer es monitorear el voltaje al que está y lo va a enviar a plataforma. Histéresis, bueno, tiene una explicación un poco más compleja, pero es para evitar cambios bruscos en la salida o entrada de información de este rango. Y on change, este no se recomienda porque él simplemente va a hacer, lo que va a hacer es monitorear el voltaje de alimentación, y cada vez que detecte un cambio en el voltaje de alimentación de 1 milivolts, va a reportar el voltaje a la plataforma con prioridad alta. Es decir, como ustedes sabrán, los voltajes de alimentación no son súper estables, siempre hay unas variaciones de milivolts muy rápidas, y si lo ponen en on change,
van a haber muchas variaciones en la alimentación en el rango de los milivolts y van a tener una cantidad excesiva de mensajes en la plataforma. Entonces, para el voltaje de alimentación se sugiere colocarlo on exit, on entrance, o en monitoring. ¿Ok? Igualmente, la misma lógica aplica para los demás parámetros. Por ejemplo, esto es un parámetro digital, ¿ok? El de digital input o el de ignición. Si yo lo que quiero es enterarme luego de que el dispositivo detecte un cambio en la ignición, lo pongo en low. Si yo quiero enterarme en la plataforma apenas hay un cambio en la ignición, lo pongo en high. Y esto lo pongo on entrance, on exit o en both. O lo puedo poner on change. Para que él me envíe una información a la plataforma apenas entra o sale de la ignición. Es decir, apenas lo encienden o lo apagan. Para la temperatura aplica la misma lógica. Por ejemplo, yo tengo un frigorífico, una cava refrigerada que debe estar a 25 Celsius. Perdonen. Ya, tengo que modificar primero el high level, disculpen. Tiene que estar a 25 Celsius. Aquí no se introducen comas. Aquí el truco que hacemos es que este 255, y de hecho lo van a ver así en la plataforma Gurtam, lo ven así, es que este 250 representa 25,0 grados Celsius. ¿Ok? Y este 100 representa 10 grados Celsius. Entonces, si yo quiero que mi cava refrigerada esté dentro de este rango y enterarme cuando entra o cuando sale de ese rango, lo pongo on both. Cuando entra o cuando sale. Por ejemplo, si llevo legumbres, las legumbres no se recomienda refrigerarla por debajo de 10 y, si mal no recuerdo, por debajo de 15 grados. Entonces le pongo 155 grados, 15,5 grados. ¿Ok? Y aparte de eso ven una averaging constant. En esa constante es una constante simplemente para filtrar un poco los cambios bruscos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo doy ignición varias veces de manera muy rápida, yo lo que hago es para evitar que me lleguen todas esas ignición on-off a la plataforma simultáneamente, lo que hago es aumentar este valor. Este valor es un valor arbitrario, aproximadamente en milisegundos. En algunos de estos parámetros, en otros es en milivolt, y lo que va a hacer es que si hay cambios muy bruscos en menos de 10 milisegundos, por ejemplo, él no va a tomar eso como que hubo un cambio. ¿Okay? Si el cambio dura más de 10 milisegundos, entonces va a tomar eso como que hubo un cambio efectivo en esa entrada y lo va a reportar a la plataforma. Y también con un accesorio adicional, bueno, considero, si luego me pueden hacer más preguntas, pero esto sería lo correspondiente al apartado de las entradas y salidas. ¿Ok? En el apartado de LBCAN hay un accesorio que es capaz de leer los parámetros del CAN bus de los vehículos. Esto se aplica mucho para camiones. El pin 15, si mal no recuerdo, de los puertos OBD tienen una salida J1939 que se utiliza para leer los parámetros internos del motor del vehículo y los parámetros de algunos sensores del vehículo, por ejemplo, frenado, cinturón de seguridad, el consumo de combustible, que lo preguntan mucho, las RPM del dispositivo. Y la lógica aplica bastante similar a las entradas-salidas. Le pongo en low, en high, si quiero que me envíe información. Y, por ejemplo, yo no quiero que ese motor en específico supere
las 5000 RPM, porque es un motor diésel más o menos lento. Y tampoco quiero que baje de 250 RPM porque eso significa que el vehículo está apagado. Entonces lo pongo en on both para que me diga que esté cuando salga o cuando entre a este rango. Y para evitar cambios bruscos, que el dispositivo me reporte muchos cambios bruscos, entonces le pongo aquí que cualquier cambio de menos de 10 milisegundos no me lo reporte. ¿Ok? Y así para cada uno de los parámetros que puede leer. Hago una acotación que el CAN bus no es un estándar como lo podría ser el OBD2, ¿ok? Y cada computador de vehículo y cada fabricante varía cómo reporta esta información. Entonces, esta no es una información estándar y es una información que se debe de pedir a soporte antes de conectarse a un vehículo o a un camión específico, y es la información del año, el modelo y el número de VIN del vehículo para nosotros enviarles a ustedes un número de configuración con el que se van a conectar a ese vehículo de ese año, de ese modelo en específico. Porque, repito, los fabricantes cambian esa información, inclusive, por ejemplo, la Mitsubishi L200 del año 2015 no envía la misma información que la Mitsubishi L200 del año 2018, ni que la Mitsubishi L200 del 2011. Entonces, nos deben indicar qué vehículo van a conectar para nosotros enviarle el parámetro de configuración que van a utilizar para ese vehículo. Y la entrada de ese accesorio, que ya mi compañero Evaldas les dirá costos y la información comercial asociada a ese dispositivo accesorio, que no es más grande que el 3612, se conecta al input 5 y al input 6, que son los pin 12 y los pin 6. ¿Ok? Entonces, bueno, acá hemos cubierto cada uno de los parámetros y las bondades que tiene el dispositivo, y bueno, estoy abierto ya a preguntas. Le cedo el control a nuestro moderador. Sí, muchas gracias, Jesús. Pues de parte de nosotros, básicamente con esto terminamos el webinar. No sé si ustedes tienen alguna duda o comentario. De cualquier manera, vamos a dejar también una dirección de correo para que ustedes puedan enviar las dudas que se vayan presentando. De igual manera, ustedes pueden utilizar también las herramientas que tenemos en Syscom, como es el chat. Pues pueden marcar también al departamento de ingeniería, igual por el mismo foro de Syscom. Bueno, las diferentes herramientas que tenemos nos pueden llegar a hacer las preguntas que tengan sobre este webinar. Y también comentarles, este webinar se está grabando y lo más probable es que para mañana en la tarde ya esté publicado en nuestro canal de YouTube. Bien, entonces, pues si no tienen otra duda o comentario, le agradecemos mucho la información al señor Jesús Palacios